Buenos días, hermanos. En este lunes vamos a meditar sobre el Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos: Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede de manifiesto y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener, se le quitará. Palabra del Señor. Un evangelio corto pero muy enjundioso. Esto de encender una lámpara tiene que ver con esta iluminación que nosotros podemos tener gracias al Espíritu Santo cuando nos dejamos educar por Él. Yo siempre les voy a estar recordando, lo que hicieron nuestros padres de bautizarnos de pequeño fue la cosa más maravillosa y el regalo más grande que pudieron habernos hecho nuestros padres, que es darnos en adopción a Dios. Pero ellos se comprometieron, junto con nuestros padrinos, a transmitirnos la fe. Y yo no sé el caso de cada uno, pero en mi caso, mi padre era muy indiferente respecto a la fe. Mi madre tenía una fe religiosa a la antigua, de este Dios que si te portas mal te castiga, si te portas bien te da premio. Y unos padrinos, hermanos de mi papá, que ella vivía en Buenos Aires, y mi tío, mientras nosotros vivimos en la misma ciudad que él, religiosamente los domingos me llevaba al estadio. Esa fue la fe que yo recibí. Por otro lado, mi padre, aparte de ser indiferente, estaba poco en casa, era marino, viajaba mucho, y mi fuerte masculino era mi abuelo materno, que mi abuelo materno no era para nada religioso, y mi abuela menos. Vivían en el campo, no iban jamás a misa. Se pasaba muy bien, eran unas personas maravillosas, pero de fe nada. Por lo tanto, yo nunca tuve muchas luces respecto a lo que era el cristianismo, y tuve para colmo en los colegios de cura donde estudié lo pasé pésimo. Así que en realidad tenía muy mala experiencia respecto a la fe. Recién cuando volví a la iglesia después de todos los golpes que tuve en la vida, escuchando las catequesis de esta pastoral en la que trabajo, me di cuenta que había una forma de entregarse a Dios para que el Espíritu Santo trabajara y en definitiva Él fuese, tal como lo dijo el Señor, el maestro que me iluminara. Él me iba a llevar hasta la verdad completa. Y en eso estoy, aún caminando, aún, digamos, en la universidad. Haciendo una comparación, yo estoy en el primer año de la carrera, en el primer año de la carrera de cristiano. Por lo tanto, me falta muchísimo. Pero con lo que ya he ido viendo del quehacer de Dios en mi vida, si yo me muriera hoy, estaría absolutamente pleno, porque todo lo demás que me pueda venir me vendrá por añadidura y será un plus a la estupenda vida que el Señor me ha dado desde el momento en que le dije: sí, haz de mí lo que quieras. Y cuando empezamos a recibir esa iluminación, el Espíritu Santo nos enseña también a movernos, porque esto de ponerla debajo del lecho o cubrirla con una vasija significa recibir todo eso y quedártelo para ti. Pero en la medida en que vamos experimentando el amor de Dios, también el Espíritu Santo nos va educando para que podamos transmitir ese amor a los demás. Si ustedes que escuchan estas charlas piensan que hay una sabiduría en ellas, es porque el Espíritu Santo las inspira, no es por mí. Y es lo mismo que ustedes podrían tener y dar a otros si os dejarais educar por el Espíritu Santo en la forma en que Dios quiere que nos eduquemos los cristianos, que es volviendo a las catequesis primitivas pre-bautismales de la Iglesia, que es el catecumenado. Y de todos los catecumenados que se pensaron después del Concilio Vaticano II, curiosamente, el único que realmente hoy da fruto y ha permanecido ya más de 50 años
es el que no se pensó, sino que es el que inspiró Dios. Porque las cosas nuestras son bastante inconsistentes y siempre cuando le metemos nuestro criterio, como estamos obnubilados por el pecado y no sabemos discernir bien, por lo general siempre nos equivocamos y algo no funciona. En cambio, esto que lo inspiró el Señor sigue funcionando y está vivo y va evolucionando con el tiempo, poco a poco, para poder dar una respuesta cierta en cada momento hasta que el Señor diga basta. Las pastorales en la iglesia siempre han ido cambiando y mientras se mantuvieron vivas, inspiradas por Dios, siempre funcionaron. Pero cuando ya el hombre metió mano, como decía Jesucristo, le criticaba a los fariseos: ustedes siguen leyes de hombres, no las leyes de mi Padre. Pues cuando el hombre le mete mano y ya empieza a inventar cosas, eso empieza a frustrarse. Gracias a Dios esta pastoral todavía está muy viva y sigue siendo inspirada por el Espíritu Santo. Mirad pues cómo oís entonces, porque al que tenga se le dará y al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía tiene una fe primitiva, pero con los tiempos que vienen, esa fe primitiva no te va a permitir mirar al Señor y apoyarte en Él. Y lo más probable es que claudiques. Esa fe religiosa natural que todo ser humano tiene, o esa fe religiosa que tienes tú de la primera comunión, de la confirmación, que no es mucha. No digo del sacramento del matrimonio para los casados, porque el sacramento del matrimonio, las charlas matrimoniales, son más bien con el pretexto de paternidad responsable. Lo que más les enseñan es cómo evitar tener hijos, y eso es una estupidez, ¿no? Las catequesis hoy de sacramentos son tan pobres que ayudan poco y nada. Por eso es tan importante en estos tiempos, y hay que aprovechar, porque estamos en un tiempo de gracia. Todo este tiempo de la pandemia y todo este tiempo del silencio de la iglesia es un tiempo de gracia. La iglesia no está hablando para afuera, la iglesia está hablando para adentro, está hablando para nosotros, para los hijos, y dentro de eso está el catecumenado. Por eso es tan importante. Espero que esta palabra les ayude a reflexionar y los mueva para madurar en la fe, para estar bien preparados, armados y con una buena armadura para los tiempos que se vienen, y así poder ser luz para las naciones en los momentos de tiniebla que se vienen, y queda poco. No doy más de 12 años o 15 años para que estemos en pleno caos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a empezar mañana acá en Villarrica, en el Colegio de Humanidades, a las 20 horas, la primera de las 15 charlas que se dan para que puedan entender lo que es el catecumenado. Y el miércoles en San José de la Mariquina, a las 20 horas, en la parroquia San José. También les recuerdo que se van a empezar catequesis en la parroquia San Antonio, Padre Las Casas. Voy a dejar en la descripción, abajo en los comentarios, en la descripción del video voy a dejar las fechas y los días.